Dios me lo bendiga entonces una vez más, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Y esta vez quiero nuevamente invitarlo a que pueda usted preparar su corazón para poder entrar a la administración de la palabra, después de haber hecho un pequeño comentario, un pequeño análisis de lo que está sucediendo en el mundo, de las cosas que están pasando y a dónde se va a dirigir esta humanidad. Vamos a entrar, hermanos, a la palabra del Señor, que es lo que para esto nos hemos reunido. Amén. En otra oportunidad hablaremos más de lo que hemos estado mencionando, de las cosas terribles que están pasando en el mundo. Y no solamente las que están pasando, sino de aquellas que vendrán. Amén. Porque van a venir cosas terribles para la humanidad y también cosas terribles para la iglesia, para el pueblo de Dios. Va a llegar un momento en que los verdaderos cristianos, escúcheme bien, los verdaderos cristianos, el mundo no los va a soportar. O sea, esto quiere decir que ahí se lanzará, por eso le dije, la mega persecución. Cuando en las escrituras se habla de la gran tribulación, usted lo ve en Apocalipsis, donde dice, y capítulo 7 dice, Juan ve una gran multitud vestida con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y un anciano, uno de los 24 ancianos, le pregunta, ¿y estos quiénes son y de dónde han venido? ¿O de dónde han salido? También se puede interpretar así, o se puede traducir así. Y el apóstol Juan dice, no lo sé, Señor mío, tú lo sabes. Y el anciano le dice, estos son los que han salido o han venido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, ¿por qué la gran tribulación? Hay versiones que correctamente, hermanos, y así también se puede traducir correctamente, versiones antiguas, que traducen, estos han salido de la gran persecución. Porque la megamilipsis se traduce como tribulación, como gran aflicción, como una mega tribulación, pero también como una gran persecución. De manera de que al fin de los tiempos se va a levantar la última y la más grande de todas las persecuciones que pueden haber existido en los tiempos de la iglesia. Donde los injustos perseguirán a los justos. Donde los que son del diablo perseguirán y matarán a los hijos de Dios, de la misma manera de como Caín mató a su hermano Abel. Y el apóstol Juan nos dice por qué lo mató. Porque este era del maligno. Entonces esto, así como empezó la historia de la humanidad con una... Mire, hermano, los primeros seres humanos, después de Adán y Eva, sus hijos obviamente, ¿verdad? ¿Cómo empezó? Con una persecución, un odio del mal contra el bien. Un odio de lo injusto contra lo que era justo. De lo impío contra lo que era santo. De manera que Caín mata a su hermano, a su propio hermano Abel. Y ahí se produce el primer homicidio de la humanidad. Y si la humanidad empezó con el primer homicidio, al final de los tiempos terminará también con una gran matanza. De los impíos contra los justos. Porque, ¿qué será en el final? Nada más y nada menos como fue en el principio. Ya hemos hablado de que eso es algo, un ciclo que se repite, pero cada vez en mayor escala. Amén. No, vamos a ver, porque si no me voy a ir cada vez más en esto, hermanos, y no va a haber quien nos saque. Amén. Entonces vamos a, hermanos, a continuar con el tema que hemos estado desarrollando. Por eso qué importante es poder conocer los caminos de Dios, pero no solo conocerlos, sino andar por ellos. En lo que cada vez que compartimos la palabra, o cada vez que usted lee la palabra del Señor, o la escucha, lo que usted está haciendo es aprender los caminos de Dios. Hoy, con la administración de la palabra, Dios nos está enseñando sus caminos. Y así cada jueves, cada martes, y cada vez que usted agarra su Biblia y lee, Dios le muestra, le enseña el camino por donde usted y yo debemos de caminar, debemos de ir.
Pero no solamente está en el aspecto de que, y eso hablaba, por eso que les mencionaba yo la parábola del sembrador. No solamente está en el asunto, hermanos, de escuchar y saber cuáles son los caminos de Dios, sino que de ahí nos toca a nosotros la responsabilidad de andar por ellos. Porque no basta con saber los caminos y conocer los caminos si no andamos por ellos. Amén, a su nombre gloria. Entonces rápidamente vamos a nuestro texto que se encuentra en la epístola a los Hebreos. Vamos a ver dos textos. Hebreos capítulo 3, versos del 7 al 10, la Reina Valera del 60 traduce de la siguiente manera. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Entonces ya hemos hablado de cómo Dios había sacado al pueblo de Israel y su propósito, el propósito por el cual Dios sacó a Israel de la esclavitud fue para manifestarse, para darse a conocer, que ellos conocieran al Dios único y verdadero, al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no solo, sino que Dios les va a mostrar el camino que los llevaría a su presencia, el camino que los llevaría a su gloria, el camino o los caminos que los conducirían, hermanos, a que ellos pudieran formar parte de su pueblo elegido, para que ellos pudieran formar parte del reino de Dios. Por eso es que antes de que ellos ingresaran a Canaán, Dios, hermanos, se les va a revelar y les va a dar su palabra, la Torá, en el monte del Sinaí. Ahí usted sabe, hermanos, cómo le hemos hablado de cómo Dios se manifestó de una manera gloriosa en aquel monte, el cual tembló y ellos vieron la gloria de Dios. Y aún, hermanos, Moisés dijo, estoy temblando de miedo, porque lo que ahí se veía y se oía era, hermanos, terrible. Terrible en el sentido no de feo, sino de espantoso en el aspecto, hermanos, de que retumbaba todo el monte, hermanos, y ahí se veía, hermano, una nube de fuego, y como dice del Sinaí, se elevaba como un horno de fuego hasta el cielo. Imagínense usted ese espectáculo. Y es ahí donde Dios se va a manifestar, el pueblo de Israel va a oír la voz del Eterno y Dios le va a dar su palabra. Y ahí entra en pacto con ellos. Entra en pacto. Y la cláusula de ese pacto son las 10 palabras o los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos o el decálogo es, hermanos, lo que está escrito en todo pacto. Todo pacto está escrito con algo, ¿verdad? Tiene cláusulas. Esas 10 palabras, esos 10 mandamientos son las cláusulas que rigen ese pacto que Dios hizo con Israel en el monte del Sinaí. Pero ¿por qué le da, hermanos, las 10 palabras y luego los 613 mitzvot y ordenanzas? ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo no solamente conociera a través de una experiencia, y que eso no es a cada momento, por eso es interesante, ¿verdad? Las experiencias son lindas, son maravillosas, siempre en cuando también, hermanos, esas experiencias te ayuden a que tu fe crezca cada vez más. Las experiencias son maravillosas, pero esas Dios las da pues de vez en cuando. Porque lo que Dios quiere es que nosotros vivamos por fe. Por fe. Amén. No guiados por nuestras experiencias o por nuestras emociones o por lo que vemos o por lo que sentimos o por lo que... No, sino por fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que es distinto? Las experiencias no vienen por el oír la palabra de Dios. Dios se te puede manifestar, Dios puede hacer una sanidad en tu vida, Dios puede hacer cosas gloriosas en tu vida, te puede manifestar en un sueño, puede hacer cosas gloriosas, porque Dios es así. Pero eso, hermano, lo que va a verdaderamente fortalecer tu fe, lo que va a hacer crecer tu fe, tu confianza, es la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso nos dice de que esta generación no entró a Canaán, porque dice que a ellos también se les anunció o se les predicó la buena noticia, lo mismo que a nosotros.
Pero dice que a ellos no les aprovechó por cuanto no la oyeron o no añadieron fe los que la oyeron. O sea, los que la oyeron no añadieron fe a la palabra y por eso no les aprovechó de nada. Y por eso no pudieron ingresar, no pudieron entrar a la tierra de Canaán, figura del reino. Por eso antes de que Dios los introduzca al reino, Dios les da su palabra para que puedan andar como un camino que los va a guiar a ese lugar, para que ellos puedan heredar la tierra que Dios les había prometido. Pero ellos, al menos la generación que salió de Egipto, no ingresó por cuanto no habían conocido o no habían andado en los caminos del Señor. Ahora, leamos otro texto que está en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Dice, el rey David, en su lecho de muerte, le dice a su hijo Salomón, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita o escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que prosperes. O sea, para que te vaya bien. Es lo mismo de que Dios le dice a Josué, si ustedes se recuerdan, en el capítulo 1, verso 9, ahí le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Medita en este libro de la ley de día y de noche y no te apartes de él ni a diestra ni a siniestra. Así harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Es lo mismo. Ese mandamiento que Dios le da a Josué es lo que el rey David le está dando a su hijo Salomón. Y ya habíamos hablado, hermano, la semana pasada, la experiencia que David había tenido, había experimentado de lo que significó apartarse de los caminos del Señor. Lo que significó abandonar los mandamientos del Señor, la palabra del Señor y seguir sus propios caminos, los deseos de su propio corazón. Dios lo perdonó definitivamente porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero él tuvo que ver y experimentar las consecuencias de sus actos, las consecuencias de su pecado, las consecuencias de sus errores. Y eso no fue nada lindo. Entonces, por eso que aquí David le aconseja, hermanos, le habla a su hijo Salomón, que es el que va a sentarse ahora en su trono y va a reinar al pueblo de Israel, y le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Cuando dice guarda, ¿qué quiere decir? Ponlo en práctica. Practica, observa, vive los preceptos de tu Dios, de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios. Entonces, ese es el consejo. Ande en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, mire, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Eso es lo que nos dice Proverbios capítulo 5, verso 21. Los caminos del hombre, todos los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Entonces tu camino, mi camino, o sea, nuestra forma de vivir, eso es lo que significa el camino, por el cual andamos, están ante los ojos del Señor. Dios lo ve todo. Tu camino, mi camino y el camino de todo ser viviente. Dios lo ve todo, lo observa todo, lo sabe todo. De manera de que nuestro caminar diario, nuestra forma de vivir diaria, están ante los ojos del Señor. No hay nada, hermanos, oculto que nosotros podamos hacer que Dios no lo vea o que Dios no lo sepa. Ni siquiera las intenciones de nuestro corazón, ni siquiera nuestros pensamientos le están ocultos al Señor. Él lo sabe todo. Él está en todo lugar. Todos nuestros pensamientos, toda nuestra forma de vivir, toda nuestra forma de hablar está delante de su presencia. Él lo ve todo y lo sabe todo. Y Él considera todas nuestras veredas, todos nuestros actos. Entonces, hermanos, esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, no solamente, como les dije, conocer los caminos del Señor, sino andar por ellos. Porque no basta con conocerlo. No basta, hermanos, con saber del amor si nosotros no andamos en amor.
No basta, hermano querido, conocer de la justicia si nosotros no andamos en la justicia. No basta conocer el camino de la santidad si nosotros no andamos en santidad. No basta conocer los caminos de la paz si nosotros no andamos en paz, si nosotros no practicamos la paz. ¿Cuánto hemos hablado, hermano? ¿Cuánto cristiano pleitista hay? Si el mundo es pleitista, si el mundo paga mal por mal, o aún bien por mal, él paga mal por bien, o sea, cuando te hacen el bien, pagan aún con el mal. El mundo, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que andan vagando en sus propios caminos, hermano querido, no son gente de paz, son gente vengativa, ¿verdad? Si a ellos les hacen algo, ellos les hacen el doble, el triple, el cuádruple. Ojo por ojo, diente por diente. Pero más sin embargo, a nosotros, al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, se le ha llamado para que andemos en los caminos del Señor, y uno de los caminos del Señor es el camino de la paz. Pero entonces no basta saber de que tenemos que andar en la paz o que tenemos que ser hombres y mujeres de paz. Si no, hermanos, tenemos que andar por ese camino. Tenemos que verdaderamente, hermanos, como dice la epístola a los Hebreos, seguid la paz. Y en lo que dependa de vosotros, dice la Escritura, estad en paz con todos. Entonces nosotros, hermanos, debemos ser gente que anhelamos la paz, no gente que buscamos pleito, por ejemplo. Pero ¿cuántos cristianos, en vez de ser pacificadores, son, hermanos, buscapleitos? Son gente que le echan leña al fuego. Son gente, hermanos, que no perdonan, que andan en contiendas, en pleitos, en riñas. Y no solamente con sus vecinos, no solamente tal vez aún con sus compañeros de trabajo, sino también aún en sus propios hogares. ¿Cuántos matrimonios cristianos, donde ambos son cristianos, viven en pleno conflicto, en plena batalla campal? Entonces no están practicando la paz. Entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de paz. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando justamente de que el mundo está yendo de mal en peor. Y cuando nosotros, por ejemplo, miramos, hermanos, las Escrituras, y recuerden lo que el Señor Jesús dijo, cómo sería en su segunda venida, dice que la segunda venida del Hijo del Hombre serán como en los días de Noé. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Dice el Génesis capítulo 6, verso del 11 al 12, para que usted más o menos lo recuerde. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Escuche, la tierra se corrompió, toda la tierra. Se corrompió, o sea, se degeneró, se degradó. Y estaba la tierra llena de violencia. Llena de violencia. Se mataban unos a otros, se robaban unos a otros, se ultrajaban unos a otros. No se respetaban los derechos, no se respetaban, hermanos, no se respetaba la justicia. La tierra, hermano querido, en los tiempos de Noé estaba llena de violencia. Y si nosotros vemos hoy, hermanos, como hemos estado hablando, hoy lo que está caracterizando al mundo es la violencia. Hoy nuevamente está de moda las famosas sediciones. Usted ha visto lo que ha sucedido en los Estados Unidos, ¿verdad? En el Capitolio. ¿Usted cree que solamente eso han sido, hermanos, seguidores de Donald Trump? No, ahí ha habido, hermano negra, ahí ha habido gente infiltrada para poder, hermanos, justamente desestabilizar ese gobierno y así poder establecer el otro. Todo es un juego sucio, lamentablemente. Y estamos viendo, hermanos, cómo esto se está poniendo de moda. Y entonces, por eso que las Escrituras nos hablan de que habrán sediciones. Las sediciones. Y la violencia está caracterizando hoy, ahora, hermanos, con todo esto que estamos viviendo, con toda esta pandemia, usted lo sabe, la pobreza está aumentando, la indigencia está aumentando, y esto da lugar a que la violencia en el mundo comience nuevamente a florecer. ¿Por qué? Porque, hermano, hay mucha gente que ya no tiene qué comer, hay gente que se ha quedado sin trabajo, y entonces comienzan, hermanos, lamentablemente, a robar, comienzan, hermanos, a despojar a otras personas de sus bienes para poder ellos, de alguna manera, tener algo, sustentarse, y se está perdiendo toda observancia a todas las leyes, no solamente divinas, sino aún humanas. Entonces dice el hermano de la Escritura, en Génesis 6, que la tierra se había corrompido, estaba llena de violencia. Y dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿Y por qué estaba corrompida? Escuche,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, ¿qué cosa había corrompido? Su camino. Esto quiere decir que habían dejado de andar en los caminos del Señor y habían andado en sus propios caminos y se habían corrompido, se habían degenerado. Habían corrompido sus propias vidas. Su propio andar era corrupto. De manera, hermano, de que cuando Dios mira la tierra, en toda esa generación, hermano querido, solamente encontró a un justo. A Noé. A Noé. Y hágame recordar porque lo vamos a mencionar. Es interesante. Es interesante. ¿Y por qué Dios, hermano? Y vamos a decirlo de una vez. ¿Por qué Dios tuvo en cuenta a Noé? Pero antes de contestar eso, ¿por qué Dios salvó a Noé? Vamos rápidamente, porque si no, no vamos a entrar al tema. Me quedan solamente 10 minutitos. ¿Cuáles son los caminos del Señor, entonces? El camino de la santidad, ya lo hemos estudiado. El camino de la paz, lo hemos estudiado. Y ahora vamos a estudiar el tercer camino. ¿Cuál fue? Y aquí viene la respuesta, justamente. ¿Cuál fue la razón por la cual, en medio de esa generación corrompida, en medio de esa generación podrida, ¿por qué? Porque toda carne había corrompido, había podrido su vida por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la violencia, porque habían dejado los caminos del Eterno y habían seguido sus propios caminos. Pero ¿por cuál es la razón por la cual en medio de toda esa generación corrupta, Dios decide salvar a un hombre y a su familia? A Noé, a Noah. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted lo ve, hermanos, en el capítulo 6, en el capítulo 6, usted ve, hermanos, en el verso 9, dice, estas son las generaciones, pero usted lee del verso 8, por ejemplo, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, esto quiere decir que Noé halló el favor. O sea, esto quiere decir que cuando Dios miró la tierra, y como hemos visto que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Dios vio los caminos de los hombres de la generación de Noé, y todos habían corrompido su camino, pero cuando Él mira a Noé, Dios se agrada de Noé. ¿Por qué se agrada de Noé? En medio de toda esa generación. Dice, porque Noé, varón justo, y esta es una característica, escuche, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. ¿Cuál fue la característica de Noé? Tiene muchas, ¿verdad? Era un varón justo, dicen. Pero una de las razones por la que Dios se agradó de Noé y él halló gracia, halló su favor, Dios se contentó con Noé, fue porque este varón era perfecto en sus generaciones. Y por eso con Dios caminó Noé. Era perfecto. Era perfecto. Qué interesante, hermanos. Y si las escrituras nos están diciendo de tal como fue en los tiempos, en la generación de Noé, así será en la segunda venida del Hijo del Hombre. Y si en los tiempos de Noé, en la generación de Noé, la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, lo mismo sucederá en el fin de los tiempos, en estos tiempos en los cuales usted y yo estamos viviendo. Es un tiempo, hermanos, donde la humanidad está cayendo en ese abismo de tinieblas, de oscuridad, donde las tinieblas están inundando, están llenando las naciones, donde la oscuridad, hermano querido, se está apoderando de los pueblos de la tierra, de las naciones de la tierra, donde los seres humanos poco a poco y la nueva generación, como le he manifestado, que están levantándose, esta nueva generación de adolescentes, de niños, ya no les interesa, hermanos, los principios, la moral, las buenas costumbres y mucho menos las cosas espirituales.
mucho menos. Es una generación, la generación que está creciendo es una generación atea. Antes, usted recuerda nuestras generaciones, hermano querido, de hace unos 30 años atrás, todavía éramos una generación que se nos inculcó el temor a Dios, independientemente del concepto de Dios que teníamos. Pero se nos inculcó, independientemente, aunque si estábamos tal vez en una religión pseudo cristiana, pero de alguna forma, hermano, nuestros padres, nuestros abuelos, nos enseñaron de alguna manera a andar en el temor de Dios. Incluso, ¿se acuerdan? Nos decían cuando éramos niños, yo lo recuerdo, y que se nos decía que si nosotros nos portábamos mal o hacíamos lo malo, Dios nos iba a castigar. Y claro, se nos inculcaba, hermanos, esa parte del Dios justo, ese Dios que castiga la maldad del hombre, pero nunca se nos hablaba del amor de Dios, difícilmente, ¿verdad? Solamente se nos ponía una cara de la moneda. Pero de alguna forma, aún en la ignorancia a través de nuestros padres en cuanto a las cosas del Dios eterno, se nos inculcaba un temor a Dios. Pero hoy no. Hoy las generaciones de hoy, los niños y los adolescentes de hoy, los jóvenes, ya no creen en Dios. Un niño ya no cree en Dios, blasfema de Dios. Entonces, para que usted entienda, y eso es lo que le estuve comentando al inicio, ¿a dónde vamos a llegar? Y esta generación de hoy, esta generación de niños y adolescentes que no creen en Dios, que no tienen temor de Dios, que se burlan de Dios, que blasfeman de Dios, que persiguen a todos aquellos que no piensan como ellos, que no piensan de acuerdo al sistema, a la corriente de este mundo, los persiguen en forma psicológica. Esta gente, hermano, estos niños y estos adolescentes que están creciendo sin amor a sus padres ni a sus semejantes, esta generación que más está sumergida en los placeres de este mundo, es la generación que nos va a gobernar. De acá a unos 10, 20 años, ellos son los que van a gobernar al mundo. Entonces imagínese usted qué clase de humanidad tendremos, qué tipo de gobiernos tendremos. Si hoy, hermano querido, se están promulgando leyes que van en contra, hermano, de los principios morales y aún en contra, obviamente, en contra de la palabra del Dios eterno, de los principios espirituales y eternos del Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Si hoy, hermanos, se están promulgando leyes inicuas, leyes abominables, pero que de alguna manera todavía, como hay gente que todavía tiene principios, tiene todavía, hermanos, algunas buenas costumbres, que son nuestras generaciones por lo menos, todavía se están parando, muchos de ellos le están dando, diríamos así, están haciendo frente en oposición a estas leyes inicuas como son la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la ley del matrimonio homosexual y otras leyes inicuas. Se están parando y, hermanos, están tratando de hacer frente a esto, pero cada vez, si usted se da cuenta, son más que están a favor de todas estas cosas que son abominables a los ojos del Señor. Pero nuestra generación, esta generación que se planta firme y que está en contra de estas cosas, hermanos, pronto morirán. Nuestra generación pronto desaparecerá. Seremos una generación de ancianos, jubilados. ¿Y qué de estas nuevas generaciones? Estas nuevas generaciones, hermanos, que se están levantando y que se van a levantar y que son los que gobernarán el mundo. Que son los que gobernarán el mundo. Mire lo que les enseñan, hermanos, en las escuelas. Por ejemplo, mire, mi hermana, como le dije, me comentaba y me decía que pues ella estaban hablando de algo que les están enseñando en la escuela en cuanto a lo que es la ideología de género y aceptar todos estos principios y, ¿verdad? Si eres mujer pero te sientes hombre, no hay ningún problema, vive tu vida como a ti te plazca. Ese es justamente el misterio de la iniquidad. La iniquidad significa estar sin ley. Vive como a ti te place, lo que es la anarquía. Haz lo que a ti te gusta. Rompe todas las reglas, rompe todas las leyes.
y vive como a ti mejor te dé la gana. Ese es el misterio de la iniquidad que ya está en acción, cuyo máximo representante será el anticristo. Y estaba comentando, mi hermana me decía, y yo comentaba con mi hija de 12 años, y ella me dice, cuando yo empecé a decir, ay, pero estas cosas están mal, y ay, mamá, me dijo, te estás volviendo homofóbica. O sea, un odio supuestamente a los que son homosexuales. Entonces note ya inmediatamente cómo nos tachan o cómo califican a todos aquellos que no están de acuerdo con el sistema. No están de acuerdo a lo que hoy se le llama políticamente correcto. Entonces esta generación, hermanos, que se va a levantar, y ya se está levantando, estas nuevas generaciones van a llevar a la humanidad a un punto en que la corrupción y la violencia será tal, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no solamente de los cristianos, sino de la humanidad, lo poco que había, esos principios, esos sentimientos buenos que había en el corazón de los seres humanos, naturalmente, el amor de muchos se enfriará. Y se volverán, hermanos, hombres y mujeres sin amor, sin misericordia, sin compasión. Y la tierra estará llena nuevamente de violencia. Pero ¿quiénes, hermanos, serán salvados? Así como sucedió en los tiempos de Noé. ¿A quién salvó en medio de esa generación corrupta, en esa generación depravada, en esa generación llena de violencia, en medio de esa generación que cuando Dios mira, ve que todos los designios de los pensamientos de los hombres es solamente el mal? Toda inclinación del corazón y del pensamiento de los seres humanos es solamente hacer el mal. Pero en medio de esa generación que había corrompido su camino, y que la tierra estaba corrompida a causa de que toda carne había corrompido su camino, Dios ve a un hombre. Ve a un hombre. Y ese hombre se llama Noé. Y este varón halla gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque era un varón justo y era perfecto en sus generaciones. De manera que los que serán salvados cuando el Hijo del Hombre venga, porque como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando Cristo Jesús, alabado sea su nombre, venga por segunda vez a este mundo, ya no para salvar, sino para ejecutar juicio, y solamente va a salvar a aquellos que habían creído en Él, a su pueblo, a sus escogidos, a sus elegidos, se salvarán los que son justos y perfectos. Por eso, qué interesante y qué importante es entender entonces este camino, que es el camino de la perfección. El camino de la perfección. Usted y yo hemos sido salvados del mundo, de la corrupción del mundo, de las tinieblas, para andar en el camino o en los caminos de la santidad, en el camino de la paz y para andar en el camino de la perfección. Y vamos a ver rápido nuestro texto. Quiero que por favor me dé unos cuantos minutos. Dice el Salmo 101, verso del 2 al 3. Dice el salmista: me conduciré con sabiduría, escuche bien, en el camino de la perfección. Me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección cuando vengas a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa inicua. Aborrezco la obra de los que se desvían, que es lo que se apartan del camino. No se acercarán a mí. Qué interesante, hermanos, ver este salmo. Y en cuanto a lo que se refiere a los caminos del Señor, hay tantos, hermanos. Solamente hablando de los caminos nos pasaríamos la vida entera. Pero note lo que dice aquí el salmista. Me conduciré, o sea, que parte de una decisión, de algo que proponemos en nuestro corazón, en nuestra mente. La vida está llena de decisiones. Tú tomas una decisión. Por eso que Moisés le dice al pueblo de Israel: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la luz, las tinieblas.
la verdad, la mentira. Ve tú por dónde quieres andar. Decide. Yo te aconsejo, dice, que andes por el camino de la vida, de la bendición, de la verdad, de la santidad, de la paz, de la perfección. Es importante, por esto, hermanos amados, en el Señor, que nosotros podamos tomar esta decisión. Por eso le decía, no se trata simplemente de saber y escuchar, sino es algo que tiene, hermanos, como base primordial el proponernos de andar en este camino, el de tomar la decisión de andar este camino, el de poder escoger y decir, Señor, voy en pos de ti. Por eso que la Escritura nos dice, en pos de ti correremos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Me conduciré con sabiduría. Entonces dice, yo me voy a conducir, Padre, yo decido andar en este camino. Me voy a conducir con sabiduría. Y esto pues no es humano, sino es una sabiduría que viene de lo alto. Por eso que para andar en los caminos del Señor necesitamos la ayuda de Dios, la asistencia de Dios, la guianza de Dios, la fortaleza de Dios por medio de su Santo Espíritu. Me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección cuando vengas a mí. El Señor ha venido a nosotros, se nos ha revelado, se nos ha manifestado. ¿Y para qué se nos ha manifestado? Para que andemos en el camino de la perfección. Hermanos, nosotros tenemos que tratar de quitar esta palabrita que lo usamos tanto y los cristianos usan tanto para justificar una vida mediocre, una vida cristiana mediocre, para justificar nuestro cristianismo mediocre. Y es esta palabrita que dice, es que nadie es perfecto. Incluso leía el día de ayer, no sé, no vi quién publicó, pero alguien publicó esas publicaciones que vienen como tipo pensamientos o pequeñas reflexiones, donde decía, soy cristiano, pero no soy perfecto. Decía. No soy perfecto. Pero hermanos, la Biblia nos llama a que nosotros andemos en el camino de la perfección. Nosotros no podemos seguir viviendo. Claro, al inicio es verdad, y esto lo vamos a ver justamente, pero no podemos ya, después de tener tantos años de cristianos, de la vida cristiana, de haber sido salvados, de haber, hermanos, abrazado la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Mesías, como el Hijo del Dios viviente, como nuestro Rey. No podemos seguir, hermanos, después de años, seguir usando esta palabra para poder autojustificarnos nuestras vidas mediocres, por nuestro cristianismo mediocre, y decir, no, es que nadie es perfecto. Entonces, si nadie es perfecto, entonces, hermanos, este pasaje, tíralo a la basura. Porque aquí el salmista está proponiendo en su corazón y dice, me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección. Porque si Dios ha establecido un camino, que es el camino de la perfección, es para que nosotros seamos perfectos, andando por él. Porque si no, si fuera imposible que nosotros como seres humanos, como creyentes sobre todo, podemos alcanzar la perfección, entonces Dios no lo habría puesto como un camino en el cual nosotros tengamos que caminar. Entonces aquí el salmista dice, me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Entonces, veamos lo que dice el Génesis, capítulo 17, versos del 1 al 6. Génesis 17, del 1 al 6. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, este es el llamamiento de Abraham. Dios se le va a manifestar cuando Abraham tenía 99 años. Y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, así se manifiesta, así se dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Y miren lo que le va a decir.
anda delante de mí, o ve delante de mí, anda delante de mí, y sé qué cosa, perfecto. Anda delante de mí, camina delante de mí y sé perfecto. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Dios? Mira, yo te estoy llamando, yo me estoy manifestando a ti. Ahora te voy a trazar un camino por el cual tú vas a andar, que es el camino de la perfección. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera, y no serás llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Abraham, que significa padre exaltado, ya no será su nombre Abraham, Dios le va a cambiar el nombre. Y si usted no lo sabe, a usted y a mí también se nos cambiará el nombre. Así como el Mesías también tiene otro nombre que nadie conoce, solamente Él. Aleluya. Y que en su venida, hermanos, el Señor dice, viene con un nombre que nadie conoce. Gloria a Dios. Nuestro Señor tiene otro nombre. Y Él siempre cambia los nombres, ¿verdad? Usted lo ve a Jacob. Le cambia el nombre. Y así, hermanos, Dios es así. A Pedro le cambia el nombre. Acá a Abraham también le cambia el nombre. A su esposa Sara también le cambia el nombre. Entonces dice, ya no te llamarás Abraham, que es padre exaltado, sino que tu nombre será Abraham. Y pone la H. Esa H en el hebreo es como representa, está hermanos, tiene mucho que ver con el aliento del Eterno, con el Espíritu del Eterno. Esa H forma parte del nombre del Eterno, es una letra, es una consonante que forma parte del nombre, de las 4 consonantes que forman el nombre del Eterno. ¿Okay? Que tiene mucho que ver con el Ruach de Dios, con el aliento del Todopoderoso. Será tu nombre, dice ahora Abraham con H, que significa padre de multitudes. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Alabado sea su nombre. Qué lindo, hermano. Mire, pero ¿cuál es el mandamiento? Anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. Y usted dirá, pero pastor, pero eso solamente se lo dijo Dios a Abraham. Bueno, yo estoy en la gracia. Y como que la gracia es una desgracia, que en vez de andar en el camino de la perfección, andamos en el camino de la imperfección. Pero en Mateo capítulo 5, verso 48, el Señor dice, en la palabra de Dios para todos, traduce así: por esto ustedes deben ser perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Ustedes deben de ser perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Tal es el Padre, tales son los hijos. Por eso que se nos dice que como hijos amados, os dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos amados por Dios son aquellos que imitan a Dios. Aleluya. Y mire, le voy a decir una cosa, hermano. Y vamos a terminar con esto porque acá hay mucho que hablar. Recién estos son los textos base. Así que vamos a tener tiempo todavía para hablar la próxima semana, ya Dios mediante. Pero, mire, escúcheme, quiero terminar diciéndole lo siguiente. De cosas de la vida cotidiana de las cuales nosotros podemos aprender. Por lo menos esto sucedía antes, hoy no lo sé, hoy tal vez el prototipo que los niños tienen, que ellos quieren seguir y anhelan ser, tal vez sean diferentes, tal vez sea lo que la televisión o el internet o el cine les pone delante de ellos. Pero antiguamente, los niños, sobre todo por ejemplo los varoncitos, tenían como modelo a seguir, como una meta que alcanzar, ser como sus padres. O sea, como que los padres, los papás eran sus héroes. Y ellos imitaban todo lo que el papá hace. Querían aparecerse si veían al papá afeitarse, ellos también, aunque no tienen, ahí se echaban la espuma y quieren afeitarse, quieren ser como el papá.
¿Ok? O sea, los niños tenían esa característica. Ahora, miren, en esta generación que nos ha tocado vivir, en la cual estamos pues bombardeados por, por lo que la televisión, por lo que el cine, por lo que las redes sociales nos muestran. Hoy se han puesto de moda muchos reality shows, ¿verdad? Reality shows. Muchos programas en el afán de descubrir talentos, obviamente humanos, ¿no? Que no hay nada de malo en eso. Pero una de las cosas, uno de los reality shows que se han puesto muy, muy de moda son, por ejemplo, programas que tienen que ver con la imitación. Ahí está el programa de Yo Soy, Yo Me Llamo, Mi Nombre Es, que son programas de reality show que lo que hacen es que se presentan participantes cuyo propósito es imitar a determinado cantante. Es su propósito. Por eso ellos dicen yo soy y nombran el nombre del artista al cual imitan. Y todo esto, cuando ellos inician estos concursos, porque son concursos que al final llevan un premio, se llevan cualquiera, sea una copa, dinero, hay mucho de esto. Claro, es un incentivo al arte, un incentivo a la música, que está bueno, hermanos, está bueno, no hay nada de malo en eso, ¿verdad? Es un arte, como todo lo demás, no hay nada de malo en eso. Y es interesante, hermanos, que es un proceso en el cual los que ingresan, primero hacen un casting, ¿verdad? Y los que ingresan empiezan en una gara, en una competencia, en que les ponen maestros, les ponen ahí de canto, de teatro, de puesta en escena y una serie de cosas para que estos participantes cada día vayan mejorando, vamos a decirlo de esta manera correcta, vayan perfeccionando su imitación hasta que la imitación que en un inicio estaba más o menos, sí, se aparecía, tiene el color de la voz, tiene un parecido en la cara, pero por medio del maquillaje, por medio de la puesta en escena, por medio del estudio que le hacen de teatro y por medio del canto y todas estas cosas que contribuyen, estos participantes poco a poco van creciendo, se van desarrollando, desarrollando en el lapso aproximado de un mes, hasta que muchos de ellos llegan hacer perfectas sus imitaciones. Ellos se van a tener que mimetizar en su mente y en su corazón para que ellos puedan hacer una imitación perfecta al personaje al cual están imitando. Ellos tienen que meterse prácticamente en el papel de ese cantante, o ese cantante, pues, si es hombre o mujer independientemente, ¿verdad? Y tienen que pensar como ese cantante piensa, tienen que caminar como ese cantante camina, tienen que hacer los gestos que ese cantante hace, en la forma de cantar, los melismas y todas estas cosas, esas técnicas que se usan. Y ahí le ayuda, pues hermanos, el maquillaje, el vestuario y todo, para que ellos cada vez se aparezcan más y más al cantante al artista al cual están imitando. Y eso es un trabajo. Es un trabajo que amerita empeño, que amerita tiempo, que amerita dedicación, que amerita, hermano querido, diríamos así, pasión. Pasión. Que amerita ensayo, para que ellos lleguen a la perfección de la imitación. A que cuando usted lo vea por la televisión y lo escuche, usted piense que es el artista al cual ellos están imitando. Y hay algunos que llegan a esa perfección. Por eso que ahora le estoy utilizando ese ejemplo del mundo, de algo tan banal, pero que nos enseña mucho, porque Dios nos enseña por todas las cosas, por medio de todas las cosas. Salomón encontró enseñanza hasta en una hormiga. Entonces, figúrese usted si nosotros no podemos encontrar enseñanza en todas estas cosas. Pero nosotros como cristianos entonces se nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados. Por eso que acá aquí el texto que hemos leído dice, por esto ustedes deben ser perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Tenemos que imitar a Dios, hermanos, ¿en qué? En su perfección. Y eso no es pues de la noche a la mañana. Es un proceso.
Y esto que estamos viendo hoy, el estudio de la palabra y la administración de la palabra, son esas herramientas que nos ayudan a poder alcanzar esa perfección. Así como nuestro Dios es perfecto, así como Jesús de Nazaret, nuestro modelo a seguir, Él es perfecto y nosotros tenemos que ser, como Pablo va a decir, sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Pablo era imitador de Cristo. Usted cuando veía a Pablo, veía a Cristo. Jesús dijo a Felipe, cuando le dijo, muéstranos al Padre, tanto tiempo estoy con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús era la imagen visible del Dios que es invisible. Usted cuando veía a Jesús estaba viendo a Dios, porque Él como hijo amado imitaba a Dios en todo. Ese era su meta, ese era, hermanos, para eso Él se despertaba, imitar a Dios, ser como su Padre, hablar como su Padre, hacer como su Padre hace, pensar como su Padre. La imitación perfecta. No para un reality show, sino para alcanzar la vida eterna. Vamos a quedarnos hasta aquí. La siguiente semana continuaremos, si Dios lo permite, pero que el Señor, hermanos, nos ayude. Nos ayude a usted, a mí, a andar en estos caminos. En el camino de la santidad, en el camino de la paz, y ahora empezar a caminar en el camino de la perfección. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, maravillosamente y grandemente, en el nombre de Jesús de Nazaret.